pero sí no va a tener un mejor pronóstico si los trasplantamos, que esa es la pregunta que nos hacen cuando nos envían un paciente, cuando nos sugieren, nos solicitan que trasplantemos un paciente de bajo riesgo o de riesgo intermedio. Realmente donde nosotros vamos a poder incidir, va a ser en primera remisión, hablando en primera remisión obviamente, es en el riesgo alto, donde ya habíamos mencionado este tipo de alteraciones citogenéticas y las anomalías también que puedan darle un pronóstico desfavorable al paciente, no alcanzando buenos niveles de curación. Esta obtenida de la página de internet precisamente de Cure for Kids, donde también hablan de 3 categorías de riesgo, bajo, estándar y alto, en donde bajo riesgo sigue siendo tratamiento con quimioterapia, estándar, que es un riesgo intermedio, donde no tiene las características de ninguno de los dos puntos, y el alto, que es donde nosotros queremos incidir. Aquí sí ya hablan un poco más de la enfermedad mínima residual, persistiendo la misma, con más de 1% después de la segunda ciclo de quimioterapia, la presencia del FLIT, el cariotipo complejo, que es lo que en nuestro país sí llegamos a tener con bastante más frecuencia. El BCM, que también habla de bajo y alto, que es una clasificación un poco más fácil para poderla tener a la mano, y hablamos de grupos citomorfológicos como M1, M2, como un buen pronóstico o bajo riesgo, pues, y los demás como de alto riesgo. La citogenética, que la habíamos mencionado allí, y la presencia clínica de tratamiento, que es la presencia de blastos, de más de 5% de blastos en el día más 15 después de haber empezado la quimioterapia de inducción. Entonces, la pregunta aquí es, pacientes con primera remisión, ¿cuáles van a ser los candidatos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas? Y van a ser los que tengan un riesgo alto. El problema, como ya lo habían mencionado el doctor Paez, es que no tenemos en nuestro país a veces la capacidad para poder tener la determinación de FLT3 o tener la citogenética. Ya mencionaba él en un grupo de pacientes donde 60 pacientes no tuvieron la oportunidad de tener la determinación de ese tipo de alteraciones citogenéticas, y en ese punto y en ese rubro no podemos nosotros, ante la falta de un cariotipo, hacer un trasplante por la falta de un factor pronóstico. Sugerimos que se vuelva a hacer cariotipo. Generalmente cuando nos mandan la interconsulta sugerimos que vuelvan a revisar el caso antes de volverlo a someter a un procedimiento de trasplante. También ya estamos hablando ahora, hablar de las épocas es ya muy difícil, porque hablar de hace 10 años, cuando no se tenía ciertos recursos, a la actualidad que ya se tienen los inhibidores, terapia target. Hace 13 años me tocó estar en una reunión de un grupo extranjero, no sé de dónde, y mencionaban que se iba a trasplantar al paciente porque tenía donador, no por los factores de riesgo, no por la categoría de la variedad, sino porque tenía donante. Y es donde nosotros volvemos a hacer el hincapié. En este grupo, recientemente publicado en febrero por el grupo del COG, hace una revisión de 7 años, 233 pacientes en donde los somete a quimioterapia, son de alto riesgo, quimioterapia, trasplante donador compatible y finalmente no relacionado. Y ellos concluyen que ellos tampoco quieren incluir ya los de alto riesgo, consideran que y aquí está en la primera parte, en la primera gráfica que muestran, ellos consideran que debe de continuarse la quimioterapia en pacientes incluyendo de alto riesgo. Esto todavía mencionado en febrero de este año en forma reciente publicado. Es difícil con tanto, como a veces siento que estamos en una torre de Babel, hablando de pacientes que nos llegan con ciertas características de uno u otro hospital. Entonces, lo que hemos considerado con mi colega es seguir las guías de trasplante del Grupo Europeo de Trasplante. Ellos han tenido un poco más de homogeneidad de criterios, bueno, otros grupos también, pero son fáciles de llevar sus sugerencias, y ellos consideran bajo riesgo, ponen tajantemente, no es candidato a trasplante, hablando de primera remisión. De riesgo alto, ellos mencionan que si hay un donante familiar compatible de bajo riesgo, sí es candidato a hacerse un trasplante. Si es un paciente con un donante no emparentado, lo ponen como solamente protocolo de investigación, donante no idéntico no lo hacen, y aunque ellos mencionan que el trasplante autólogo sí lo hacen, nosotros en eso ya estamos difiriendo. Realmente el trasplante autólogo en primera remisión o en segunda remisión en leucemia mieloblástica aguda no es recomendable, porque no hay diferencia con los esquemas de quimioterapia.
En cuanto a una segunda remisión, obviamente ahí sí ya tenemos aceptado todo, un donante familiar HLA compatible, un donante no emparentado, un donante no idéntico y un autotrasplante. Ahí sí diferimos con el grupo europeo y no los estamos sometiendo al trasplante autólogo. Algo que sí hicimos hace algunos años porque lo hacíamos como terapia por remisión. Ya en más de 2 recaídas ya queda juicio del grupo médico. Es el mismo grupo del grupo europeo, la anterior diapositiva. En cuanto a la quimioterapia, tomando también del grupo del Cure for Kids, del grupo de St. Jude, el doctor Rubnis publica eso en su plática. Dice que la sobrevida libre de enfermedad en los pacientes con leucemia mieloblástica aguda van a alcanzar 89% con un bajo riesgo, en un riesgo estándar 72.5, en un alto riesgo 54.8. La ventaja que ellos tienen es estandarizar adecuadamente a sus grupos. El grupo del italiano hablan de una remisión completa del 89%, pero ya de una sobrevida que se acerca más a lo que estuvimos viendo por parte del doctor Paez de los grupos internacionales del 53%. El autotrasplante lo utilizamos nosotros como consolidación en algún momento, ya no está recomendado. Hay 3 trabajos con purga, con mafosfamida, con el doctor Ortega y el doctor Locatelli, que dan algunos resultados favorables, pero realmente en un estudio ya comparativo no hay diferencia con la quimioterapia. Los donadores alternativos no son sugeridos en primera remisión, sobre todo cordón umbilical y haploidéntico, donde las comorbilidades y las complicaciones asociadas al trasplante son muy altas. En pacientes con segunda remisión sí se sugieren y en pacientes que no dispongan obviamente de un donador HLA compatible. Los resultados con trasplante haploidéntico y sangre de cordón umbilical son similares y el uso de cada procedimiento va a ser dependiendo de la experiencia que tenga cada centro. Así, en este grupo, el Eurocor menciona que el cordón umbilical, la sobrevida libre de enfermedad en trasplante alternativo a 5 años es del 42%, grupo de Mars 28% con haploidéntico. El Niño Jesús, que publica sus dos experiencias, habla del 54% con cordón umbilical y haploidéntico con 50%. Los acondicionamientos, en relación ya hablando del acondicionamiento, la irradiación corporal total demasiado tóxica, complicaciones a largo plazo, neoplasias secundarias, alteraciones del crecimiento, no es recomendable la irradiación. El tratamiento de primera línea para acondicionar al paciente sigue siendo el busulfán ciclofosfamida. No se ha mostrado beneficio del uso de topósido o de agregar dosis altas de ciclofosfamida. Sí ha habido una diferencia, y esto es importante mencionarlo, la toxicidad que se disminuye con los regímenes de intensidad reducida, y en México ya hay una experiencia importante del grupo mexicano, se menciona 65%, perdón, 65% en el Hospital del Niño Jesús. Valdría la pena preguntar a la gente que ha trabajado lo de intensidad reducida, su experiencia en pacientes pediátricos. El trasplante y la leucemia mieloblástica van a tener una fuente de progenitores hematopoyéticos. Para el autólogo se prefirió siempre la sangre periférica. En el alotrasplante se habla de que la sangre periférica está asociada mayormente con la enfermedad de Injerto Controhospedero. Desafortunadamente también se ha asociado con otras complicaciones, pero en nuestro país y en muchos lugares sigue siendo una fuente de progenitores bastante útil, porque se acorta el injerto leucocitario, porque hay una mayor enfermedad de injerto versus neoplasia, y sigue siendo una de las fuentes de progenitores más frecuentemente utilizadas en México. Se recomienda el uso de factores estimulantes de colonias después del trasplante, pero solamente el trasplante de donadores alternativos. Realmente donador halogénico compatible no es una sugerencia que se lleve a cabo. El busulfán intravenoso, que ha venido a apoyar mucho este tipo de procedimiento, disminuyendo las complicaciones, mejorando la terapia target, pudiendo tener mejores y menos efectos colaterales. En conclusión, los primeros minutos, lo que quería yo hacer mención es de los grupos de riesgo. La primera remisión, solamente alto riesgo está indicado el trasplante, y aún así grupos muy importantes a nivel internacional están sugiriendo que no se utilice porque prácticamente no está siendo muy equiparable con el grupo del COG.